Bien, aquí vamos a presentarle los ángulos en la circunferencia. Para esto tenemos la clasificación que son ángulo central, ángulo inscrito, ángulo semi inscrito, ángulo interior, ángulo exterior. El ángulo central no es más que aquel ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Vea, si seleccionamos esta circunferencia, nos damos cuenta que el vértice del ángulo A o B, o sea, este que está aquí sombreado, tiene su vértice en el mismo centro de la circunferencia, lo que implica que la longitud de ese ángulo, que está ahí, va a ser igual a la longitud de ese arco. El arco que se delimita por los lados del ángulo. Siempre va a ser la medida de ese ángulo igual a la longitud de ese arco. Entonces, si yo necesito encontrar por ejemplo, si conozco la longitud del arco, conozco la longitud del ángulo. Y viceversa, si conozco la longitud del ángulo, conozco la longitud del arco. Eso es en cuanto al ángulo central. El ángulo inscrito, o sea, el ángulo inscrito es aquel donde el vértice del ángulo está encima de la circunferencia. Eso significa que, por ejemplo, ese ángulo tiene vértice en uno de los puntos que están sobre esa línea, que es la línea de la circunferencia. Entonces, para nosotros encontrar la medida de ese ángulo, la podemos encontrar, como explica aquí, por la longitud de ese arco dividido entre 2. Eso implica que el ángulo A o B tiene su longitud por esa longitud del arco dividido entre 2. Y recordarle que siempre para aplicar esa fórmula el ángulo tiene que tener exactamente el vértice encima de la línea de la circunferencia, la línea que delimita la región interior de la circunferencia y la región exterior. Vamos a ver ahora el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es aquel donde el vértice está encima de la línea de la circunferencia, pero un lado es secante a la circunferencia, y el otro está en la región exterior de la circunferencia. Si usted se da cuenta, este ángulo que no debe de estar aquí, debe de estar aquí, o sea, ese ángulo que va aquí, espérese, aquí, ese ángulo que está ahí sombreado tiene una parte en la región exterior de la circunferencia y otra parte en la región interior de la circunferencia, lo que implica que es semi inscrito porque está dentro y fuera de la circunferencia. Esto implica que para nosotros determinar la longitud de ese ángulo, lo que hacemos es que dividimos la longitud del arco OB, o sea, este que está aquí, ese arco, entre 2. Entonces, ese ángulo tiene la medida, la podemos encontrar por la longitud, o sea, esa longitud de ese arco dividido entre 2. Noten que no estamos tomando este arco de aquí atrás. ¿Saben? Estamos tomando siempre los arcos que están dentro de los lados, o sea, dentro de la región interior
del ángulo que se forma en la circunferencia. ¿Ves? Pues nunca tomamos el arco que se encuentra en la región exterior. Y ojo con esto, las letras pueden variar. Lo importante es saber cuál arco voy a utilizar. Porque imaginemos que yo tenga una letra por aquí, que esa B, vamos a poner B por un panadero. Imaginemos que ahí hubiese sido D. Aquí, D aquí, y que esa B apareciera por aquí, imaginemos. Entonces, usted no me puede coger este arco que está aquí atrás, o B, porque ese arco no tiene nada que ver con este ángulo que está aquí, en principio. Entonces, para eso lo más importante es saber que el arco que yo voy a utilizar es el arco que se encuentra comprendido entre los lados del ángulo, en la región interior del ángulo. Vamos a volver a poner esto para acá, donde estaba. Ya. Entonces vamos con el que es ángulo interior. Ángulo interior. Un ángulo interior es aquel ángulo que se encuentra dentro de la región interior de la circunferencia. Es importante saber que si el ángulo, o sea, ese ángulo está denotado aquí, como se ve con en este que está sombreado, ¿verdad? Voy a utilizar siempre el arco o los arcos que están dentro de los lados de la región interior del ángulo que necesito. Por ejemplo, para nosotros encontrar esa longitud, aplicamos, por ejemplo, sumamos este arco que está aquí y el arco que está en el ángulo opuesto a ese. Si hablo del ángulo opuesto a este, opuesto por el vértice, estoy hablando de este que está aquí. Y como dije anteriormente, siempre estamos trabajando con los arcos que se encuentran en la región interior de los ángulos. Si esa longitud es la suma de ese arco, ¿verdad? Y el arco de su ángulo opuesto, entonces si su ángulo opuesto es este, ángulo opuesto por el vértice, ya que el vértice está aquí en O, significa que el otro arco es este, ¿te ven? Es este. Por tal razón, como el ángulo lo denotamos aquí, entonces va a ser esa medida de ese ángulo, va a ser ese arco AB más este arco CD dividido entre 2. A eso también le llamamos la semisuma de los arcos, o sea, del arco comprendido por el ángulo y el arco comprendido por el ángulo opuesto. Ahora aquí, ángulo exterior. Aquí